Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Sean todos bienvenidos a la iglesia que está presencial y también a la iglesia virtual. Le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Sean bienvenidos a esta clase, que es la clase número 19. Y el tema de esta tarde se llama, permítame, hago corrección, es la clase número 21. Clase número, el movimiento de la guerra espiritual, lección 22. Gloria a Dios por sus vidas, hermanos, en esta tarde. Dios me les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a la clase 22, el movimiento de la guerra espiritual, ya sin error. Es lección 22, los que tienen expositor y los que están virtualmente, les damos también una bienvenida para que pueda seguir alimentándose de la palabra de Dios a través, ¿verdad?, de las enseñanzas de los miércoles, que nuestro tema general es salvaguardando nuestra sana doctrina. Y vamos a ir a leer nuestra base bíblica, que es Efesios 6:10. Vamos a ir a leer primeramente lo que dice la palabra de Dios, que es Efesios 6:10. Se llama la armadura de Dios, tiene como título, y dice Efesios 6:10. Si me dicen un amén cuando ya lo tengan, para darle lectura y le den seguimiento. Y dice Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Amén. Vemos, hermanos, que esta es nuestra base bíblica, que es la armadura de Dios, Efesios 6, del 10 al 20. El tema de esta tarde es el movimiento de la guerra espiritual. Yo sé que al momento de decir guerra espiritual, a nuestra mente vienen muchas ideas, muchas veces hemos escuchado este concepto, pero lo vamos a conocer, hermanos, y lo vamos a diferenciar de lo que significa, ¿verdad?, la guerra espiritual a través de la palabra y a través de este movimiento, el cual es un movimiento que se le denomina como tal la guerra espiritual. Es una doctrina que últimamente tuvo su auge en los 80, hermanos, pero esta doctrina hasta el día de hoy continúa y tiene sus principales como fundadores Peter Wagner, quien fue profesor del Seminario Teológico de Fuller, y tiene entre varios fundadores a Neil Anderson, Edward Murphy, Gerardo y Carol Robeson, Cindy Jacobs, Ana Méndez y Ronnie Chávez.
Este movimiento tuvo su origen, como lo decía, desde los años 80 y tomó fuerza, hermanos, a tal grado que, ¿verdad?, ellos consideraban este movimiento como un despertar, el despertar espiritual que se necesitaba o que se venía necesitando, y que tenía una doctrina muy poderosa, más que todos los tiempos, hermanos. Entonces, esta ola, ¿verdad?, de doctrina errónea es para que usted conozca que esta doctrina habla y enseña que el Espíritu Santo, ¿verdad?, baña la tierra en un nuevo y poderoso énfasis que se le llama guerra espiritual, tema al cual del Señor, ¿verdad?, es un tema actual del Señor de los ejércitos, con el cual ellos dicen que está preparando a su pueblo. ¿Para qué? Para infligirle a Satanás una derrota más grande en esta era. Es muy importante que entendamos, ¿verdad?, que esta doctrina surgió y nació, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad?, que varios fueron sus fundadores. Entre ellos mencioné yo a Ronnie Chávez, que es el que definía, ¿verdad?, al movimiento Guerra Espiritual como un movimiento que iba a impactar la actual época. Pero, hermanos, a la luz de la palabra, lo que nosotros hemos leído, que es nuestra base bíblica, Efesios 6:10, ¿verdad?, el Señor nos enseña, ¿verdad?, que como tal, esto no existe en la Escritura. Vamos a seguir leyendo para poder que usted pueda ir entendiendo de qué habla esta corriente, esta doctrina que se le llama, ¿verdad?, la teología de la guerra espiritual. Dice que, ¿verdad?, muchas novelas se hicieron de guerra espiritual para que la gente creyera en este movimiento. Estas novelas fueron hechas por Frank Peretti, lo menciono como antecedente para que se sepa que tiene, ¿verdad?, el origen de este movimiento a través de ellos, quien mediante su imaginación creó novelas en la década de los 80 para que las mentes de los cristianos a través de todo esto, ¿verdad?, tomaran como tal esta teología, la tomaran como esta verdad, lo cual, vea, ellos hablaban que Dios lo utilizó para preparar el camino hacia las ideas sobre la guerra espiritual en el nivel estratégico. Vamos a continuar en el punto 2, los que tienen expositor y los que nos siguen virtualmente. Dice creencias y prácticas de este movimiento. Este movimiento que estamos desarrollando en esta tarde tiene como prácticas, en principio, que son que a través de objetos puedes tener la transmisión de demonios por tocar objetos, amuletos, talismanes, estatuillas o artesanías turísticas relacionadas con religiones paganas, y se expone a opresiones de uno o varios espíritus inmundos. Según los promotores de este movimiento, ese contacto da oportunidad a demonios de introducirse en los cuerpos sin respetar la fe. ¿Sí? Entonces vemos aquí, ¿verdad, hermanos?, que ellos creen que con que tú toques un objeto, tú puedes tocar esos objetos, por ejemplo, una deidad pagana, no lo sé, un talismán, un amuleto, y tan solo con tocarlo, pues eso tú le das derecho, le das oportunidad a que se introduzca a tu cuerpo, lo cual, hermanos, dice que pues no respetan la fe que profesamos, que profesan sus víctimas, lo cual es una creencia errónea, porque aquí, ¿verdad?, nos vamos a ir a la palabra de Dios, para el cual yo sustento que es algo erróneo. Bueno, el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra nos enseña que en Marcos 5:10 hay un pasaje bíblico que habla que los espíritus le rogaban mucho, si ya más antes lo han leído, le rogaban mucho
que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y la frase que sigue ahí, hermanos, si usted lo confirma, lo corrobora, estoy hablando en Marcos 5:10, dice: y luego Jesús les dio permiso. Para que esto suceda, tiene que tener permiso, porque el enemigo no se manda solo. Como nos decían cuando íbamos, ¿verdad?, creciendo, tenemos que una autoridad en casa, los jóvenes, los niños que veo aquí, que pueden entender este tema desde esa perspectiva. Entonces dice que luego Jesús les dio permiso. ¿Por qué? Porque esta creencia no es real. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esos espíritus pueden introducirse a su cuerpo sin respetar la fe que profesan sus víctimas. Cuando estamos viendo que aquí se necesita permiso de Dios para que se pueda llevar a cabo de cualquier índole, llámese, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, fue que le rogaron los mismos demonios que los enviaran a los cerdos. Entonces dice, Jesús les dio permiso. Se necesita entender que no se puede hacer esto sin que se respete la fe y sin que sea la voluntad de Dios. Así que esta teología es errónea, porque ellos en uno de sus principales fundamentos hablan acerca de esto, que si tú tocas un objeto, puedes, a través de ese objeto, te puedes tener una opresión o introducirse al cuerpo un demonio sin respetar la fe que profesan sus víctimas. Entonces, es completamente falso, hermanos, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Jesús les tuvo que dar permiso a estos demonios para que fueran a los cerdos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que como dice su palabra, ¿verdad?, que todo esto tiene que entenderlo los demás, que no es así. Simplemente tenemos que entender que la palabra dice que hasta los mismos demonios le piden permiso a nuestro Señor Jesús, reconociéndolo como Señor, amo y Rey de nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender que este movimiento en el punto 2 también habla de que son ataques de demonios a través de maldiciones verbales, que si una persona te envía un conjuro a alguien por practicantes del espiritismo, tienen poderes y causan un daño mayor si se usaron fetiches o rituales. Esta es una teoría que pues ni los creyentes más santos se salvan de quedar bajo este tipo de ataduras e imprecaciones. Hermanos, entonces, ¿en dónde queda la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos limpios y lavándonos de toda maldición, de todo peligro? Entonces, ¿a dónde, verdad, dejamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí dice, verdad, que tengamos bien en cuenta que en esta creencia los conjuros que te lanzan o todos los poderes satánicos tienen poder en tu vida y están dejando a un lado que pues no hay cadenas que Cristo no puede romper, no hay poder que Cristo, ¿verdad?, que pueda ser comparado. El Señor nos tiene, dice su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Entonces, si nos defiende de todo este tipo de fetichismo, de espíritus, de brujería. Pero ellos en sus creencias hablan, ¿verdad?, que también tenemos maldiciones heredadas. Y entonces ellos hablan que, por ejemplo, se basan en que cuando alguien peca, si no se arrepiente de ese pecado, los hijos que tengan después de haber pecado van a cosechar lo que ha sembrado. Por eso ellos dicen que esto viene en la Biblia, en la palabra iniquidad. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que las enfermedades, los problemas, las enfermedades, lo que sufras, los traumas, los problemas, las enfermedades,
las maldiciones, como le llaman, son terminadas y acabadas cuando tú recibes a Cristo como tu único dueño y Señor y Salvador. Cuando vienes a los pies de Cristo es cuando pues todo esto termina, porque el Señor, ¿verdad?, rompe las cadenas. Entonces no tenemos por qué seguir creyendo, hermanos, en que nosotros estamos bajo la maldición de la heredada. Si nosotros al llegar a Cristo, todas esas maldiciones, todos esos traumas, todas esas enfermedades físicas, mentales o cualquier situación emocional, todas esas calamidades que se puedan generar, ¿verdad? Inclusive hasta deudas, hermanos, todo. El Señor, ¿verdad?, dice que cuando le recibimos, Él nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Y todo eso es nuevo en nuestro ser. Y todo eso ya no tiene parte ni suerte en la vida de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos de su palabra y creer lo que la palabra dice, porque esa doctrina, hermanos, no tan fácilmente muchos la abrazan y no tan fácilmente la desechan, porque es muy delgadita la línea que separa lo que dice la palabra, lo que tienen como es una línea muy delgada, hermanos, como les repetía, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Muchas veces escuchamos este concepto de guerra espiritual, inclusive hay cantos que hablan de ellas, pero nosotros tenemos que saber que nuestra doctrina nada tiene que ver con esta teología. La doctrina bíblica, como dice, salvaguardando la doctrina, la sana doctrina, nos enseña, por ejemplo, que esta doctrina habla mucho de los espíritus territoriales. Esta doctrina les enseña, por ejemplo, ellos se basan en Daniel 10:13 y ellos dicen, ¿verdad?, y te enseñan que los defensores de esta doctrina pues te hacen creer que la evangelización es eficaz cuando tú identificas el tipo de principado que gobierna esa región o territorio y vencerlo. Ellos creen que el fracaso o el éxito de ganar almas depende en gran medida de su lucha espiritual. Están convencidos que hacen un plan de ataque para liberar a las personas que moran en esos lugares. Es por eso que yo les comentaba que pongamos atención, porque es una línea muy delgadita la que hace creer, ¿verdad?, la que hace la diferencia entre lo que es bíblico y lo que no, porque ellos dicen que se tiene que hacer una planeación porque hay deidades territoriales. Pero, hermanos, tenemos que entender lo siguiente: ellos toman en ese plan de acción acciones como hacer caminatas, hacer cantos, inclusive ellos hacen, identifican con nombre una cartografía espiritual. Entonces ellos, ¿verdad?, hacen caminatas para combatir las fortalezas opositoras. Inclusive ellos llevan a cabo oraciones con música. Escuche bien, porque ciertamente dice, hay que orar, pero ellos llevan a cabo oraciones que llevan en sí, lo que contiene es alabanzas que hablan de la guerra, que ellos dicen, ¿verdad?, como diciendo, hacen símbolos que incluyen a veces hasta aceite, vierten aceite, vino o sal en los espacios que ellos creen que el enemigo, que están dominados por el enemigo. Entonces, hermanos, hacen oraciones y cánticos de guerra durante sus expediciones, porque es decir, esta teología les enseña que así van a combatir las fuerzas del enemigo, que así van a ganar las almas. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que ellos tienen en su entendimiento
que han alcanzado la victoria cuando los espíritus son atados y expulsados. Ellos creen que el fracaso o el éxito de ganar almas depende de los espíritus territoriales que haya en ese lugar. Entonces después ellos dicen, ¿verdad?, que hay un avivamiento y por haber sido el territorio liberado de la opresión, liberado del enemigo. Hermanos, entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que como dice el Señor en la base bíblica que leíamos, Efesios 6:10, que decía que nosotros, nos enseña el Señor, ¿verdad?, que nosotros no debemos de abrazar este tipo de teologías, hermanos, porque eso no nos lo enseña la palabra. La palabra nos enseña en Efesios 6:10 que nosotros nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. No tenemos que ofender o guerrear verbalmente, porque entonces ahí, hermanos, estamos cayendo en una práctica totalmente, pues, humana. No tiene nada que ver con la palabra, es una práctica, doctrina de hombre, vaya, porque no es una práctica bíblica, porque el Señor nos enseña en Efesios 6:10, dice que nosotros, ¿verdad?, debemos dice el Señor, que entender que ciertamente la lucha no es contra sangre ni carne, pero aquí se desvía esta teología cuando hacen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dice el Señor que la lucha no es contra sangre ni carne, pero dice el Señor entonces en el Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces después viene lo que tenemos que hacer, que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con el cual, dice, apagarás todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí el Señor nos enseña cómo nosotros vamos a ganar almas, cómo nosotros vamos a estar entendidos de que nosotros vamos a poder, porque dice, la lucha no es contra sangre ni carne, nos enseña, aquí en ningún momento el Señor nos enseña a proferir palabras de guerra en las oraciones o decir, yo te arranco, porque nosotros tenemos que entender nuestra doctrina. Nosotros tenemos que entender que estas doctrinas hablan de tantas cosas porque solamente toman ciertos pasajes bíblicos y a través de un pasaje ellos hacen una doctrina. Entonces ellos solamente, como les decía yo, se basan de todo esto de los espíritus territoriales, porque se basan en Daniel del 10 al 13. Pero sabemos, ¿verdad?, que Dios nos enseña que no tenemos que hacer una doctrina de un versículo, ¿sí? De momento no recuerdo el pasaje bíblico que lo dice, pero no podemos hacer una doctrina, dice la palabra, ¿verdad?, como pensamientos humanos, ¿sí? Porque ninguna doctrina es de pensamiento humano, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que entender que estos fundadores lo hicieron para confundir la verdadera doctrina, la sana doctrina, como siempre nos dice nuestro pastor Heraclio Díaz, nos dice siempre, todos dicen tener sana doctrina, porque donde quiera que usted prenda el televisor dice sana doctrina, pero realmente con interrogación, ¿es una sana doctrina? Por ejemplo, esta teología dice niveles de guerra espiritual
esta teología habla de que ellos se basan, hay 3 niveles de guerra espiritual. Ellos hablan de que la mayoría de sus promotores dicen que ellos llevan a cabo una guerra a nivel superficial o lucha espiritual a ras de suelo. Quiere decir que ellos, ¿verdad?, expulsan demonios de las personas. El nivel ocultista de guerra espiritual pelea contra el ocultismo, contra la brujería y la nueva era. Y el más alto nivel para ellos habla de que la guerra espiritual es a un nivel pues cósmico, por medio del cual se confrontan con principados de alto rango. Hermanos, realmente estos fundadores, ¿verdad?, no han leído la parte donde dice que pues ni un arcángel se atreve a proferir palabras, sino que contra Satanás cuando se disputaba el cuerpo de Moisés, sino que dijo que el Señor te reprenda. Y nosotros aquí entendemos que en esta teología ellos están tomando por su propia boca como su guerra, y es una falsa doctrina, hermanos, porque realmente el Señor no lo enseña así, sino que nosotros tenemos que entender que ellos te hablan a través de un versículo, como lo decía anteriormente. Sin embargo, ellos hacen una cartografía espiritual donde te invitan a que tengas que descubrir las condiciones espirituales de una ciudad o región. Se basan en muchos pasajes bíblicos, incluidos Números 13:2, Josué 2:1, en donde envían a Josué a Josué a reconocer un territorio. Entonces ellos, ¿verdad?, se basan y de esta manera hacen, transquiversan realmente lo que pasó ahí, haciendo creer a la persona que es necesario hacer este tipo de cartografía para poder ganar almas, para poder ser libre de maldiciones, cuando sabemos, ¿verdad?, como lo vuelvo a repetir, que cuando llegamos a Cristo, todo, ¿verdad?, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo, ¿verdad?, es roto, todo es deshecho por el poder de su sangre, porque Él derramó su sangre pura, su sangre perfecta en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Entonces somos salvos por gracia, porque el Señor nos ha salvado, y ni una maldición, nada para sus hijos de Dios, sino que al contrario, no hay cadenas, no hay situaciones que Cristo no pueda romper. Estás en el mejor lugar, porque solamente Él es la ayuda, Él es la salida, ¿sí? Él es la puerta, como dice su palabra, Él es el pan de vida. Entonces también esta teología habla de una oración de guerra. Esta teología habla de que la guerra espiritual, ¿verdad?, en la oración es una oración como para enfrentarse a Satanás. Como yo lo decía, pues sabemos, ¿verdad?, que no es así, porque dice que esta oración enfrenta directamente a sus huestes, y no se trata de cualquier oración, sino que ellos hacen una oración de guerra, la cual diseñan para sacar a los incrédulos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Este tipo de oración equivale a decir, yo ato, declaraciones de este tipo que vienen dentro de estos conceptos, donde se incluyen, ¿verdad?, incluso hasta, como lo repetía, caminatas, expediciones y viajes de oración que pueden ir acompañando de temáticas de guerra, y enfrentan ellos, ¿verdad?, dicen enfrentar a Satanás y a sus huestes. Entonces, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que
a la luz de la palabra, el Señor no nos enseña eso, porque el Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, entender, como lo decíamos en nuestra base bíblica en Efesios 6:10, que nosotros solamente tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Sí, el Señor ciertamente nos enseña que la lucha no es contra sangre ni carne, pero el Señor mismo nos enseña que es, ¿verdad?, vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, hermanos, no caigamos en estas teologías porque son muy fáciles de proliferar, se proliferan muy rápido porque a quien no le gusta escuchar, ¿verdad?, que pues todo se te va a solucionar y que te van a atar todo lo que está mal en tu cuerpo, pero realmente es en la voluntad del Señor y realmente las cosas simplemente traen un trasfondo. Estas teologías traen un trasfondo y muchas veces el trasfondo es que se llenen las iglesias, pero no hay salvación en las almas, no hay crecimiento. Aquí habla mucho de que esta guerra espiritual habla de todo eso para ganar almas, pero el Señor nos enseña, ¿verdad? Dice que Él nos dio ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir entendiendo este movimiento para no caer, ¿verdad? Que habla en bases muy forzadas. Por ejemplo, ellos se refieren a experiencias subjetivas, especulan en las supersticiones, estarán construidos sobre arena movediza. Ellos especulan y te hacen creer, ¿verdad?, que todavía tienes maldiciones generacionales, que es necesario, a lo mejor hasta te piden una ofrenda para que pueda ser terminada toda esa maldición. Te piden hacer muchas cosas que la palabra de Dios no lo dice. Entonces nosotros tenemos que entender que los que fomentan estas doctrinas siempre dan numerosos pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque ellos te hacen impresionar o creer que pues están respaldados por Dios, que eso lo dice la Escritura. Pero cuando realmente hay un análisis cuidadoso en todo lo que ellos, ¿verdad?, interpretan como palabra y su doctrina, pues distan mucho del significado y la finalidad original de la Biblia, ¿sí? En otras palabras, ¿verdad?, desde el punto de vista de uno de los fundadores que mencioné al principio, como lo fue Ronnie Chávez, donde dice que se venía la derrota más grande para esta era, pues vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios no pasa de moda, hermanos. La derrota más grande ya fue, y esa la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nosotros sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que entender que esa doctrina no está respaldada por Dios. Debemos de analizar, porque muchas veces nos dan muchos pasajes solamente para hacer creer a las personas que conocen la Escritura, pero realmente solamente están tomando a veces un versículo para hacer una doctrina. Entonces vemos, ¿verdad?, que ellos siempre se basan en que en la palabra hay atributos como por ejemplo poderes, por ejemplo cuando se hizo el agua en sangre en Éxodo 7 del 19 al 20, y o por ejemplo cuando en 1 Samuel 4:7 ellos creían en los poderes, por ejemplo cuando hablan de cuando cayó el dios Dagón, ellos decían que tenían temor del poder de esos dioses, pero sabemos, ¿verdad?, que nada es así, porque nuestro Dios es único Dios, es el único, ¿verdad?, Rey de reyes y Señor de señores. La doctrina de los espíritus territoriales y las oraciones de guerra para expulsaros ellos hallan aparentemente un sustento en Daniel 10:13, porque ahí se menciona que tenía una guerra
el príncipe del reino de Persia con el arcángel. Pero ahora conocemos, ¿verdad?, que solamente toman ese pasaje para decir que así son las guerras espirituales en territorios. Pero sabemos, ¿verdad?, que estas bases bíblicas no tienen el verdadero fundamento, porque el Señor no nos enseña eso. El Señor nos enseña que Daniel estaba orando y no estaba, en ese pasaje bíblico, no estaba caminando como aquí lo hace esta doctrina, profiriendo palabras a lo mejor de que directamente para combatir a Satanás, sino que nosotros vemos, ¿verdad?, que él estaba en oración, como decía, ponernos la armadura de Dios para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Ciertamente el Señor nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero es el mismo Señor quien también nos enseña en Efesios 6:10 que nos pongamos toda la armadura de Dios, que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, vemos también que hay muchas bases extrabíblicas donde interpretan incorrectamente, ¿verdad?, los impulsores de esta corriente. Sus enseñanzas también las basan en fuentes extrabíblicas. Por ejemplo, ellos dicen, ¿verdad?, que muchas veces tienen diálogos durante las sesiones de liberación. Afirman que es posible forzar a los espíritus a revelar información. Entonces, tienen muchas ideas, corrientes, hermanos. Dice, de los practicantes también de otras religiones, estos les comunican verdades sobre los dioses orientales, fantasmas indoeuropeos o espíritus americanos. De las investigaciones profundas de la cultura y la religión en naciones, también de revelaciones personales. Y muchas veces, hermanos, este tipo de doctrinas lo único que hace es confundir al pueblo. Lo único que hace como trasfondo, aparte de confundir, entretener al pueblo y que desvíen la mirada realmente de lo que está pasando y de lo que realmente es palabra de Dios. Porque muchas veces en estas doctrinas no te predican lo que es arrebatamiento. ¿Por qué? Porque pues la iglesia muchas veces, ¿verdad?, no lo conoce, porque muchas veces ellos prefieren que haya gente, aunque no haya verdaderos salvos, verdaderos cristianos, sino que con que la iglesia esté llena, porque muchas veces trae trasfondos, a lo mejor económicos, no lo sé, pero son teologías que existen aquí en Poza Rica, son teologías que existen en muchos lugares y se llama la teología de la guerra espiritual, la que estamos viendo. Desafíos del movimiento, los que tienen expositor, voy en el punto 3, discernir los extravíos. Como decía, muchas veces estas corrientes lo único que provocan, aparte de distraernos, aparte de separarnos de la verdad, también hay un peligro muy grande, hermanos. Por eso es necesario que se estudie esta tarde este tema, porque hay peligro y el Señor nos advierte los peligros para que no hagamos y no caigamos en este tipo de corrientes. Y uno de esos peligros es que el extravío, porque el creyente, sí, escucha, ¿verdad?, bases extrañas, y entonces, ¿qué pasa? En su mente entran estas ideas equivocadas, y entonces estos movimientos de esta doctrina de la guerra espiritual lo que hacen es que ellos hablan que la guerra espiritual de alto vuelo es la llave de la gran comisión de la iglesia. Esto hace que puedas llevar a cabo la gran comisión en la iglesia, que tú hagas la guerra espiritual, lo cual va en contra de la palabra. Por eso el Señor nos advierte que hay un peligro aquí, que esto es muy peligroso, escuchar estas doctrinas o participar en ellas, ni siquiera por curiosidad, hermano, porque usted se va a extraviar de la verdad, porque Dios ahorita tiene cuidado de sus hijos.
Dios tiene cuidado de que usted escuche, que se puede extraviar realmente de la verdad de su palabra al caer en estas doctrinas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esta guerra espiritual y la llave para ir y hacer la gran comisión, cuando sabemos que el Señor nos dejó la gran comisión en Mateo 28:18. Si usted trae Biblia y va para allá, ¿sí? No dice nada de esto, hermanos, ¿sí? Dice, ¿verdad?, que tenemos la gran comisión, pero el Señor no nos deja como antecedente que nosotros tenemos que hacer una guerra espiritual antes, sino que el Señor nos deja en Mateo 28:18, nos deja lo siguiente, nos deja una tarea y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Desde el primer momento el Señor dice: toda potestad me es dada. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos enseña primeramente que dice, ¿verdad?, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si usted trae una Biblia, ahí puede ver, ¿verdad? Muchas de las Biblias traen en color rojo, y esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la voz de Dios que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos. El Señor nos enseña que no cae la hoja de un árbol si no es su voluntad. No necesitamos hacer este tipo de movimientos que nos pueden, ¿verdad?, resultar equivocados doctrinalmente y peligrosos a la vista, ¿verdad?, cometiendo estos errores. ¿Por qué? Porque el Señor tiene potestad en todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su palabra lo dice en Filipenses 2, del 5 al 11. También dice que esta doctrina, ¿verdad?, habla de mapeos, y sabemos, ¿verdad?, que el Evangelio de Cristo tiene que ser anunciado en todos lados, hermanos. Donde usted vaya, tiene que anunciar el Evangelio. Y dice: desde Jerusalén y por los alrededores. Dice que en Romanos 15:19 dice que Pablo, ¿verdad?, nunca hizo mapeos ni pasó por tiempo tratando de identificar potestades, sino que él, dice, nos enseña que desde Jerusalén y por los alrededores, sí, tenemos que llenar el Evangelio de Cristo. Aquí no nos habla solamente de un territorio, sino que nos habla de todo. Dice: ir por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Entonces llevamos, ¿verdad?, también ellos llevan la fe a extremos fantasiosos. Muchas de las experiencias vividas y las interpretaciones de la Biblia rayan para ellos, ¿verdad? Sus prácticas son muchas veces fanatismo. Muchas veces, por ejemplo, ellos mezclan ideologías paganas con la palabra, con el verdadero evangelio. Y entonces solamente el cristiano que lee la escritura se puede dar cuenta desde que entra a un lugar así, o desde que escucha, porque mejor es que ni siquiera por curiosidad pueda escuchar una prédica así. ¿Por qué? Porque el creyente sabio que conoce bien la Biblia sabe oír que esas ideologías están construidas de una manera, ¿verdad?, errónea, porque mezclan ideologías paganas con el evangelio del Señor. Entonces no podemos decir que
que podemos pedir información a curanderos o animistas para saber cómo ganar la guerra espiritual, sino que eso no forma parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Es más, hermanos, eso es lo que muchas veces, si los que leemos la Escritura, sabemos que eso es lo que Dios aborrece. Y lejos de ser algo que te va a acercar a Dios, va a ser algo que te va a alejar y extraviar de Dios. ¿Por qué? Porque está mezclando una ideología pagana que es acudir a curanderos, a sortílegos, a hablar inclusive hasta con demonios o pedir información. ¿No ha escuchado eso? Yo creo que sí, hasta en las noticias me parece que salía eso, de una persona que hablaba y traducía según, pero realmente, hermanos, la palabra de Dios no nos enseña eso. ¿Por qué? Porque lo que sí nos enseña es en Juan 8:44. Vaya para allá, por favor, para que lo corrobore. Y en San Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Eso dice su palabra. Entonces dice que él es mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. En la parte B dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Y luego dice en el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, debemos de entender que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, entonces, Satanás es padre de mentira, por eso es el padre de todas estas falsas doctrinas, para que usted no esté en el camino correcto, para que usted se pierda. Entonces el Señor hoy en esta tarde le enseña que muchas veces caer en este tipo de doctrinas siempre es con sabiendo que están mal, y aún así, siendo cristianos, lo hacen. ¿Por qué? Porque mezclan lo que es la palabra con prácticas paganas. Por eso muchas veces ya, como dicen, ¿verdad? No se puede diferenciar lo que es un cristiano de un falso cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos copian y actúan y hacen lo mismo, pero no lo son. Por eso dice el Señor que son lobos, pero vestidos de ovejas, ¿sí? Entonces, echan la culpa a Satán por los pecados cometidos. Muchos de ellos creen que las personas pecan no por voluntad propia, sino debido a una maldición antigua. No obstante, en estas doctrinas, ellos dicen, ¿verdad?, que la naturaleza, ¿verdad?, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y ciertamente nosotros, ¿verdad?, tenemos que la carne es, ¿verdad?, de naturaleza pecaminosa, pero el Señor mismo nos exhorta al arrepentimiento y a no andar en las prácticas de la carne, en Gálatas 5:19-21, sino que nos habla el Señor de que debemos de no andar en estas prácticas. Nunca habla de alguna liberación al respecto. Por ejemplo, aquí ellos le echan la culpa que Satanás fue el que te incitó, dice, por los pecados que cometes. Pero sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, y esa responsabilidad es que nuestra carne, como dice el apóstol, ¿verdad?, en Gálatas 5:19-20, sino que no satisfacéis los deseos de la carne, que nuestra carne esté menguada y nuestro espíritu esté fuerte, porque entonces solamente así vamos a poder entender que tenemos mucha responsabilidad como cristianos, porque estos tipos de teologías le echan toda la culpa, ¿verdad? Echan la culpa
a todos menos ellos. Inclusive a veces hasta los mismos pastores les echan la culpa cuando somos nosotros mismos, hermanos, los que no estamos haciendo las cosas como Dios nos las indica en su palabra. También ellos demeritan la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos toman la obra de Cristo, la demeritan. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que aceptan que hay maldiciones generacionales, como veíamos, que hay amuletos que pueden hacer en contra de nosotros, cuando sabemos que cuando llegamos a Cristo, sabemos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque su sangre es una sangre perfecta, es una sangre que Él derramó por nosotros. Entonces, al ellos creer que todavía necesitamos otro sacrificio más, entonces están tomando en poco y demeritando la obra salvadora de Cristo, porque están diciendo que necesitas, aparte de confesar a Cristo y de ser salvo, aparte necesitas un plus, y ese plus es un amuleto o todo lo que lleva esta corriente. Necesitas guerrear espiritualmente, y sabemos, ¿verdad?, que la salvación y la victoria ya fue conquistada a través de nuestro Señor Jesucristo en la muerte de la cruz del Calvario. Sí, entonces que nadie tenga, ¿verdad?, en poco la obra en beneficio a nosotros que hizo nuestro Señor Jesucristo. No caiga en estas prácticas, hermano, ni siquiera por curiosidad, porque usted se va a extraviar creyendo que el enemigo va a jugar con usted, y el ladrón no viene a jugar. Su palabra lo dice en Juan 10:10. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Y ahí mismo el Señor nos dice, y yo he venido a que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, Él es el que nos da la vida. No necesitamos nada más que aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque somos hijos. De momento, cuando no lo aceptamos, somos creación de Dios, pero cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro único dueño, Señor y Salvador, entonces nosotros somos hijos de Dios, que no necesitamos nada de esto, hermanos, más que entender que lo difícil ya lo hizo Él, porque muchas veces usted dice, y solamente con aceptarlo, yo soy salvo. Sí, porque el Señor ya pagó por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su sangre, Él dio su vida por nosotros. Simplemente nosotros tenemos libre albedrío para aceptar su invitación, que está todos los días latente. Entonces, aprovechar los recursos divinos contra las acechanzas del diablo, dice en la Escritura, expresa bien claro que la vida cristiana incluye una batalla sin tregua, pero se pelea contra los propios deseos pecaminosos, los valores anticristianos que se promueven en el mundo. Esa es la verdadera guerra que tenemos espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Contra la carne, contra los valores cristianos que se promueven en el mundo. ¿Por qué? Anticristianos, perdón. Porque en el mundo se promueve el aborto, en el mundo se promueve muchas cosas, hermanos, que podemos enumerar. Entonces ahí estamos nosotros, ¿verdad?, entendiendo que esos valores son anticristianos, y esa es nuestra verdadera lucha, ¿sí? También contra los deseos pecaminosos de la carne, porque la carne no quiere ayunar, la carne quiere comer, la carne no quiere madrugar a orar, la carne quiere dormir, la carne no quiere venir porque quiero verme un programa, porque quiero descansar, porque estoy cansado, porque no tengo. Y entonces ahí es nuestra lucha. Yo lo felicito hoy porque usted vino y usted ha dado menguó la carne, y el espíritu está creciendo, porque esa es la verdadera acechanza que tenemos del diablo. Esa es su verdadera acechanza, el que estemos cayendo en cosas que no le agradan a Dios. Y también contra los seres sobrenaturales bajo el mando del enemigo. Eso es realmente
lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender. Y lo dice en Santiago 4:7. Este versículo, hermanos, ha sido, de verdad, fue de los primeros versículos que me aprendí, porque dice: someteos pues a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sometes a Dios, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay algo muy importante, dice: someteos a Dios. Entonces nosotros, al venir aquí, estamos sometiendo también nuestra carne, porque muchas veces yo sé que vienen del trabajo, yo sé que a lo mejor vienen de otras ocupaciones, mas sin en cambio sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no nos vamos como llegamos, porque su palabra nunca vuelve vacía. Hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como el Señor quiere. Entonces, el Señor, ¿verdad?, nos enseña que nosotros tenemos que someternos a Dios y el enemigo huirá. No necesitamos hacer nada de este tipo de prácticas, hermanos, porque el enemigo huirá. Dice: sométete a Dios y huirá de nosotros. La carta a los Efesios, donde Pablo describe a Satanás dirigiendo un ejército bien estructurado, habla de estas fuerzas dominadoras, que es Efesios 2, del 2 al 3, incita a los santos a fallarle al Señor. Ciertamente, el enemigo siempre le está incitando a fallarle al Señor, a que su fe, ¿verdad?, no crezca, a que su fe se quede. Él roba la fe, ¿sí? Roba la semilla. Pero usted tiene que saber, como dice la palabra en Efesios 6:10, que fue nuestra primer base bíblica, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, los engaños de Satanás, los creyentes deben acudir a Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay fortaleza. Aprovechar de la mejor manera las defensas que Él pone a su alcance, tales como la verdad, la justicia, la disposición para anunciar el evangelio de la paz, la fe y la palabra del Señor. ¿Por qué dice la disposición para anunciar el evangelio? Porque, como veíamos, este tipo, ¿verdad?, de enseñanzas se basa mucho en ganar almas a través de la guerra espiritual. Pero sabemos que ya desde la victoria de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. ¿Sí? Amén. Entonces, nosotros solamente disponernos, ¿para qué? Para anunciar su evangelio. Y dice que estas armas equipan al Hijo de Dios para la victoria. Aun cuando la batalla recrudezca, la responsabilidad del cristiano es tomar toda la armadura de Dios, ya que es la única que Dios ha dispuesto para nosotros. Es la única que Dios ha hablado. Por ejemplo, nos habla, ¿verdad?, que no nos habla que esta armadura nos inspira y nos apremia a la iglesia entera a comprometernos a vivir fuertes y firmes en el Señor, porque la fortaleza viene del Señor, valiéndose además de la oración continua, solidaria e impulsada por el Espíritu Santo. Eso lo viene en Efesios 6:10 y el 13 hasta el 20, hermanos. Habla de que nosotros tenemos que tener esa oración continua al Señor, ¿sí? Solidaria. ¿Por qué? Porque nosotros tiene que haber solidaridad, porque a veces solamente oramos cuando nos va bien y agradecemos, o oramos cuando nos va mal para pedir, pero tenemos que orar siempre, hermanos, porque Dios no nos da las cosas. Hoy sí te doy el aliento de vida y te doy aire para respirar. No nos da nada, ¿verdad? El Señor no nos dice ahorita sí, mañana no. El Señor nos ama y nos ama siempre. Entonces nosotros tenemos que ser solidarios también, ¿sí? Esa solidaridad que Dios quiere, esa honestidad que Dios quiere, que realmente vengas a su casa con un corazón dispuesto a adorarle, a conocerle, a amarle, a dejarte guiar por Él. Entonces, como conclusión, nos queda claro que esta enseñanza del movimiento de la guerra espiritual no tiene nada que ver con lo enseñado con Cristo y sus apóstoles, sino que se infiltra, como les decía yo, se infiltra en la iglesia por muchos motivos.
menos el que usted conozca, aprenda y sea salvo. Esos no son los motivos, porque el Señor, ¿verdad?, dice que todos procedamos al arrepentimiento. El creyente cauteloso no busca nuevas teorías ni revelaciones de misterios para acomodar sus propias experiencias. Como cristianos fundamentamos en la palabra, es importante estar siempre enfocados en el Dios omnipotente, no en el diablo. Es muy importante eso, hermanos. Hablar con el Señor, no con los espíritus malvados. Que usted busque hablar con Dios, usted busque estar fundamentado en Él, no lo contrario, ¿sí? En vez de dirigir la atención hacia las flechas destructoras del maligno, orientar la vida a Cristo, ¿sí? Él nos fortalece, nos acompaña, porque Él lo ha prometido, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ayudar a los suyos a permanecer firmes ante las adversidades. Entonces nosotros tenemos que estar firmes ante las adversidades. Y como último, hermanos, yo les quiero compartir el versículo que dice Josué 1:6 y dice: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que nosotros nos tenemos que esforzar cada día más y ser valientes, hermanos, y seguir compartiendo la sana doctrina. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde por estar aquí en este estudio bíblico, y espero que haya sido de su entendimiento este tema que fue la guerra espiritual, la teología, la falsa doctrina de la guerra espiritual. Bien, hermanos, acuérdese bien de esta corriente negativa, nociva para la salud espiritual de una iglesia con sana doctrina. Así que seamos y estemos bien conscientes de que hay que poner límites y hay que erradicar, no contaminarnos con ese tipo de corrientes doctrinales. Gracias a Dios por la enseñanza de este día. Bien, vamos a concluir esta transmisión. Ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río, que se ubica en la avenida 20 de noviembre, número 703, entre las calles 14 y 16 de la colonia Cazones, en los altos de la farmacia París. Los esperamos para el próximo domingo. Nos acompañen en esta transmisión, la transmisión dominical de el mensaje evangelístico del próximo domingo, que será también transmitido a partir de las 12 del día. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte abrazo a nuestros hermanos tras esa pantalla y un fuerte saludo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos de esta transmisión.